y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput. Se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Careaga. Los miércoles a las 18 en Caput. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto encontrarnos aquí en Ahora y Siempre para seguir pensando juntos y juntas y construyendo este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Y esta vez no estamos en el estudio Chicha Mariani, es raro eso, es raro. Estamos en el estudio grande, el estudio bar. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de invitados, de invitadas, de invitadas. Ahora les vamos a contar. Estamos acá con Anita Fernández. Hola Ana, no está Oscar, pero le mandamos un abrazo gigante. Y además de Martín lo tenemos al Chino. Y por supuesto a nuestro director Juan Martín Ramos Padilla. Hola a todas, a todos y a todes. Sí, un abrazo a Oscar, que hoy no está con nosotros acá, pero tenemos un montón de gente. ¿Por qué tanta gente tenemos? Bueno, porque hay invitadísimos, especialísimos, y para que se den cuenta un poco de qué va, les voy a contar que cuando empezaron a entrar, estos chicos y chicas decían, me siento en el piso, y yo el otro día fui a una charla y a un homenaje a Norita, les cuento de paso. Y estaba muy lleno el lugar y me dicen, ¿te querés sentar en el piso? Y yo pensaba, yo me llevo a sentar en el piso y después cómo me levanto. Pero bueno, para dar cuenta de esta diferencia, les vamos a contar que estamos acá con invitados que son alumnos y alumnas de 7º grado de primaria y de 4º y 5º año de secundario, que están también con sus profes y que son todos y todas del Colegio León 13 de Palermo, chicos de 4º y 5º del secundario que vienen participando de un proyecto de investigación interno del colegio por el cual están investigando, estudiando y hablando de los 40 años de democracia. Este proyecto comenzó el año pasado y este año va a concluir con la construcción de una muestra permanente con la historia escolar. Antes subíamos con Luna por el ascensor y me estaba contando que el año pasado hicieron una relación de los 40 años del colegio con los 40 años de la democracia. Digo, qué importante cómo trabajan estos chicos y chicas en estos tiempos que se habla de las juventudes. Anita. Sí, así es. Bueno, yo los conocí a varias de ellos, porque me convocaron a un podcast que hicieron justamente los chicos de 4º y 5º que están trabajando esto que vos dijiste, 40 años de democracia, y los chicos de 7º grado también, que acá lo tengo a Juanma, ya les adelanté un nombre, y quedé sorprendidísima con el gran trabajo que hicieron. No solo en la entrevista con las preguntas que hacían y cómo se habían organizado y demás, sino bueno, cuando me pasaron después el podcast terminado
Y ahí vi además que habían entrevistado a un montón de personas para tocar la memoria desde diversos temas. Y bueno, yo ya les había prometido ese día cuando me entrevistaron que tenían esta invitación a esta radio, así que finalmente pudimos coordinarla. Y si les parece bien, ustedes que tienen ahí un micrófono, se van presentando y nos van diciendo, no sé si quieren arrancar con alguna pregunta o les empiezo a preguntar yo. Yo les preguntaría por esto, que nos cuenten cómo se les ocurrió, cómo empezaron a trabajar esta idea y cómo relacionaron ese primer encuentro entre los 40 años de la historia de su colegio y los 40 años de la democracia. Un montón. ¿Quién arranca? Bueno, hola, yo soy Luna, estoy en cuarto año también. ¿Y cómo se nos ocurrió que tipo el proyecto? Porque en general, en realidad fue que los profesores vinieron y vino, por ejemplo, Gabina Ninni y Silvio, vinieron a presentarnos este proyecto. Que la verdad es que nos llamó mucho la atención a todos, a cada uno, pero sobre todo porque era como reconstruir la historia también del colegio. Eso tipo a mí me llamó bastante mucho la atención. Y bueno, también sobre todo porque venían las elecciones y todo este tema de la democracia estaba muy en juego y me parecía súper importante tipo también recalcarlo y no sé, también reforzar la memoria. Y tener mucho en cuenta esto de los 40 años de democracia y cómo influye después eso en las elecciones y en quién va a ser después el presidente. ¿Alguien más quiere agregar? Bueno, yo soy Julieta. Sí, recalcar esto, como dice Luni, nació desde la iniciativa de los profesores, pero después fue un proyecto que se fue construyendo mucho con el aporte que cada uno fue haciendo. Se nos dieron varios espacios para que podamos, no sé, hacer como un feedback o un intercambio más o menos de lo que cada uno fue sintiendo de las actividades, y después también cuando se articuló este nuevo proyecto de la construcción de la memoria y con los 40 años de democracia, también con los chicos de séptimo que se puede armar y también ese intercambio también con diferentes edades, que también es muy interesante. Bueno, me están obligando. Te estamos mirando. Sí. Bueno, yo soy Ian, yo estoy en quinto, en mi caso técnico, que somos un montón de menos personas que nos unimos al programa, porque bueno, viste, técnico no tiene nada que ver con comunicación, te dicen, pero lo que estuvo bueno en realidad de este proyecto es que si bien nos invitaron a unirnos cada uno por separado y en base a que querramos, era importante porque muchas veces como que se abandona por tratar de falso adoctrinamiento el hablar de la historia más moderna de nuestro país y cómo termina reflejándose en lo que pasa, y hoy en día tenemos una juventud que no tiene una educación muy profunda en lo que se trata de tener memoria sobre nuestra historia moderna, y nos lleva a tomar decisiones de las que más adelante tal vez nos vayamos a arrepentir. Entonces está muy bueno empezar a hablar con gente que lo vivió en primera persona o que tiene gente muy cercana que lo pudo vivir y que conoce o conoció desaparecidos o es una nieta encontrada, como fue el caso de Catalina de Sanctis, que la entrevistamos, y todos esos casos que te acercan un poco más y te dan a entender bien el porqué de este proyecto, y después de poder contárselo también a un montón de otras personas del colegio, sin ir más lejos, y decirles, miren, este proyecto es importante porque les va a servir para entender qué pasó y por qué no tiene que volver a pasar, y cosas que tal vez les parezcan obvias, pero había gente que no sabía que era la CONADEP en nuestro colegio, y estaban en tercer, cuarto año. Entonces también era muy importante para abordar esas nuevas corrientes de pensamiento, no sé, o no son nuevas, pero que se siguen dando y que tal vez habría que empezar a decirles por qué no es por ahí. Yo te dije que eran regrosos, ¿viste? Bueno, muy interesante cómo lo pensaron, y esto también de que el hecho de estar en la parte técnica no te excluye de la comunicación y de la historia, porque en todo caso elegimos lo que nos gusta, y por eso poder pensar en qué contexto de país vivimos para hacer lo que nos gusta no es para nada menor. Y pensaba en función de lo que ustedes decían, ¿qué les pasó? A ver, ¿quién quiere contar qué les pasó cuando se encontraron con estas historias vivientes, con estos testimonios de personas que habían vivido esta historia, como por ejemplo el caso de una
persona que en su momento fue apropiada, le robaron su identidad y después pudo ser restituida a su familia de origen. ¿Qué les pasó a ustedes con esto? ¿Qué les significa el encuentro con esa historia? Bueno, en mi caso, yo tuve que entrevistar a una sobreviviente del Vesubio y yo creo que en parte también es como que uno escucha, bueno, esta cosa de poner en números si fueron 30.000, si no fueron 30.000, pero cuando uno escucha la historia enfrente suyo es como que, al menos en mi caso, cuando yo aprendí sobre esto, uno lo piensa como en un mundo ficticio, no es capaz de procesarlo, de darle esa realidad. Entonces cuando uno escucha que no dice se torturaban, sino que dice me torturaron, o sea, me obligaban a hacer esto, yo creí que me iba a pasar esto, es como que uno lo pone en realidad, se vuelve un poco más consciente de que de verdad pasó y que no es solo un cuento que te están contando. Bueno, yo soy Felicitas, yo tuve la suerte de entrevistarte a vos cuando viniste y también era como muy loco pensar que vos te pueden contar muchas historias y te pueden decir, bueno, sufrió esto, pasó esto, no sé qué, pero vos escucharlo de la persona, ver capaz cómo se le llenan los ojos de lágrimas, ver cómo también nos pasaba después cuando terminó la entrevista, como decir esos silencios que se formaban después de que cuente algo tan grave y vos ponerte en como ese lugar de empatía que generás con esa persona, obviamente re diferente porque nosotros no lo vivimos, pero vos escuchar a esa persona y verle la cara, las manos, a verle todos los gestos corporales que tenía cuando lo contaban, ver todo el sufrimiento detrás, porque escucharlo de alguien y después tenerla enfrente a esa persona que te lo está contando con sus palabras, con todos los sentimientos y que vos te empezás a armar todas las escenas y las películas en tu cabeza, te pegan mucho más fuerte a vos misma como persona. A mí en mi caso nos tocó entrevistar a Fabián Volonté, un excombatiente de Malvinas, y sí, lo mismo que los chicos, es muy impactante escucharlo en primera persona y también retomando lo que decía Ian, al no ser contemporáneos por ahí nos cuesta un poco más, no comprender, sino dimensionar lo que realmente pasó en el país por no haberlo vivido, simplemente por ese hecho. Y no es lo mismo, tal vez en nuestro colegio igual se viene trabajando la memoria desde hace bastante, es un tema que está bastante presente, pero no es lo mismo leerlo en un libro de historia o que te lo explica un profesor que el hecho de que te lo cuenten, ¿no? Lo que venían diciendo. Y también nos contó en nuestro caso que él no había vuelto a viajar a Malvinas después del suceso, por así decirlo, y dentro de poco tiempo, cuando hicimos la entrevista, en unos meses iba a viajar, así que también fue como muy importante que lo cuente, y las anécdotas también que surgieron en base a su relato, que sigue el relato viviente de otros compañeros que por ahí no llegaron a sobrevivir, y también es importante eso, cómo cuenta las historias y que siguen vivos también en la historia de los compañeros que pasaron por lo mismo. ¿Cómo es el nombre de ustedes? Felicitas vos. Julieta. Julieta y Felipe. Pensaba en esto de lo que están dando cuenta, de esto testimonial, de la vida de estas personas desde diferentes perspectivas, porque por ejemplo Malvinas fue, podemos decir, una aventura de terror de la dictadura para tratar de perpetuarse en el poder, pero efectivamente reprodujo lo que podemos nombrar como sistema concentracionario, la lógica de terror, de persecución, de tortura contra soldados que eran los que habían sido convocados para llevarlos a la guerra. Y efectivamente eso es lo que da contenido a una cifra, ¿no? Esta cifra de 30.000 que vos decís, bueno, parece una cifra, pero cada una de esas personas, de esas miles de personas, son miles de historias. Son miles de historias. Cada historia, cada testimonio representa una historia de vida que además afecta a todo un entorno, que primero es la familia de esa persona y también es el conjunto de la sociedad. ¿Quién más quiere decir algo? Sí, buenas. Yo soy Federico. En mi caso a mí me tocó entrevistar a Paula Maroni, quien ahora es directora de la agrupación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en la ex ESMA. Y ella es hija de padre desaparecido. Cuando nos contaba la historia, ella en sí, relación directa más que la de su propio padre, no tuvo con la dictadura, pero contarnos cómo fue su infancia sin él, que parece algo básico, algo que todos tenemos, algo súper normal tener un papá. Ella contarnos cómo fue su vida, su infancia sin él es algo fuertísimo.
y relacionarlo con este evento que también es súper chocante, el de la última dictadura. La verdad que nos hace dimensionar algo terrible, algo catastrófico en la historia argentina y más a nuestra edad. Es como, no sé si tenemos como mayor capacidad de entenderlo al ser nuestras cabezas más moldeables o más abiertas al conocimiento nuevo. Y nada, la verdad que fue un momento muy, muy lindo poder compartirlo con ella. Se abrió súper bien, una confianza agarró con nosotros. Y nada, la verdad que la empatía que llegas a generar con esta gente, como mencionaron acá, es muy linda. Bueno, a mí me pasó también que a la hora de hacer la entrevista con Cata fue por Meet o por Zoom, no me acuerdo, pero fue por videollamada. Por ende, tipo, un poco que el contacto ese de ver a la persona y ver los gestos y todo eso se perdió un poco, pero a su vez vos escuchás el podcast y yo a veces que me trabo o algo así porque es como que tenés en cuenta en que es algo tan importante y es algo histórico y es como, no sé, conocer a un prócer, alguien que arma la historia, que define lo que construimos ahora. Entonces es como que me ponía re nerviosa y decía, uy, estoy hablando con alguien súper importante que vivió algo súper fuerte y nada, te generan esos nervios de, uy, a ver si lo hago mal o si no llego a las expectativas y todo eso, pero eso como que conocer a alguien que fue parte de lo que somos ahora es como que te genera eso, te genera como que mucha admiración y nervios a la vez. Yo estuve en el detrás de escenas, hola, soy Azul, estuve en el detrás de escenas de la entrevista a Catalina y a mí lo que me pasó mucho y a los chicos de séptimo también que estuvieron re bien en ese proyecto, re interesados, es que nos impresionó mucho lo que le afectó a ella no tener a sus padres, digamos, porque nos contaba, por ejemplo, que ella había sentido siempre una pasión por el arte, pero que nunca lo había ejercido en su casa, no era un ambiente que sea abierto a eso, y ella más adelante se enteró que sus padres estaban muy relacionados a ese mundo, y decir cómo se te quita una parte tuya, una identidad que no sabes ni siquiera que tenés todavía, pero que te la arrebatan más allá de que sean tus padres, digamos, quiénes son, que también se reflejan en ella. Bueno, ella nos compartió una carta que le escribió su mamá, que hablaba de verla a ella en su hija, ¿no? De que la recuerden en su hija, y que al quitar esa identidad de los nietos, de los hijos, también le está sacando incluso más identidad porque es lo que queda de esos padres, de esas personas que desaparecieron. Sí, y más allá de esa de Cata, que yo también estuve ahí en el detrás de escenas, después tenemos ahí una pendiente todavía con Tati Almeida, que justamente lo que me pasó, que cuando yo dije, yo la quiero entrevistar a Tati porque la conocía, viste, así de madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, uno ya ubica. Pero también, en parte, era más complicado porque yo sabía que le habían hecho un montón de entrevistas. Entonces, a la hora que tuvimos que pensar las preguntas, uno arranca a mirar todas esas entrevistas a ver para no preguntarle lo mismo que le preguntan 20 millones de veces. Y cada vez que veía una nueva, que vos la ves, que, o sea, le desapareció el hijo justamente y lo estuvo buscando y lo sigue buscando todavía hoy. Y siempre dice no, porque nosotros que somos las locas y sí, viste, y siempre está con la misma actitud de esa como felicidad. Y también eso como que te contagia a la hora de investigar y a la hora de querer conocer más y de querer decírselo a otros, eso que estás conociendo, como, che, mirá, loco, si ella, que le pasó todo esto, todavía lo está buscando a él, y qué te detiene a vos también, más allá de la parte esta de la memoria, que es súper importante y es el fin del podcast y del taller, ¿qué te tiene a vos a seguir buscando lo que sea también, ¿no? Son como ejemplos de vida que terminamos encontrando, más que nada justamente una personalidad tan importante para el país directamente como Tati. Pero son ejemplos de vida que se pueden aplicar en cualquier ámbito finalmente, más allá de que le estemos dando este enfoque que obviamente es súper importante. Termina siendo más profundo todavía. Y eso es interesante. ¿Alguno más? Esperamos. Bueno, viste que ellos y ellas
como que hablan mucho de esto, ¿no? De ponerse en el lugar o de pensarlo, analizar qué fue ese momento, qué le pasó a cada uno de los entrevistados, las entrevistadas con sus distintas historias. Y bueno, cuando me entrevistaban a mí, hablábamos también de la edad, ¿no? Porque hablábamos de tu caso, que tenías 16 años cuando te llevaron, y varios de ellos y de ellas son incluso más grandes, ¿no? Algunos ya tienen 17. Entonces también era eso de decir, bueno, eras una chica casi como ellos, como cualquiera de ellos, ¿no? O esto que decías, ¿cómo te llamabas vos? Azul. Azul, de decir, bueno, imagínate que no tenés tu identidad, no sabés quién sos, te pasan un montón de cosas y de repente, bueno, te encontrás con todo eso y qué haces con todo eso. Yo les había dicho a los chicos, a las chicas, que bueno, acá capaz te querían hacer alguna pregunta a vos, que tenían el espacio, no solamente acá, sino que yo les dije que ellos podían preguntar lo que sea, siempre cuando sea. Aunque al receptor le choque o le digan, no, eso no se pregunta, sí. Nosotras tenemos que preguntar lo que necesitemos saber. Eso les dije yo. No sé si alguna se quedó con ganas de preguntar algo. ¿Vos, Juanma? Yo a vos te veo como con ganas, así con los ojos. Todavía no. Bueno, mientras piensan, quería retomar un poquito esto de las huellas, ¿no? Esas marcas con las que ustedes se encontraron en estas entrevistas. Vos hablabas de detrás de escena, esas marcas silenciosas, esas huellas con las que una persona no conoce, que es un saber no sabido, algo que uno tiene, que uno porta en su vida, pero no sabe. O sea, que el encuentro luego, cuando recuperan la identidad, es el encuentro con la riqueza de su historia, ¿no? Y ustedes están un poco investigando la historia, y también uno lo puede pensar respecto de sus propias huellas, sus propias marcas. Ustedes pertenecen a familias en donde se identifican, eligen. Es muy interesante lo que decías de escucharla a Tati y pensar, bueno, ¿por qué nosotros no podemos tener esa fuerza en el deseo? Es la mejor posición en la vida, tener esa fuerza en el deseo para poder hacer las cosas que uno quiere, que le gustan, que les parece que son necesarias en la vida. Y otra de las cosas que me quedé pensando, para cuando ustedes me la quieran contestar, porque si antes quieren preguntar, está todo bien, es esto de los próceres que decía Luna. Los próceres son los que arman la historia. Es muy interesante eso también, ¿no? Porque no son solo estatuas de bronce, que también las puede haber y las hay, pero uno puede elegir también cuáles son esos próceres representativos que uno siente que arman la historia. Así que lo que quieran decir de eso también. Y algo más, Ana, viste que recién, porque se me ocurría que podemos contarles a ellos, a raíz de que las madres siguen buscando a sus hijos, esta anécdota cuando Nora, cuando vos le preguntaste a Nora hasta cuándo dejaron de buscar. Sí, en realidad no fue a Nora, sino que yo estaba haciendo una investigación, como están haciendo ustedes, sobre las consignas que fueron teniendo las madres a lo largo de su búsqueda. Y una de las primeras consignas era aparición con vida. Entonces le hice una entrevista a María del Rosario Cerruti, que es otra madre de Plaza de Mayo, y le dije, ¿cuándo dejaron de pedir aparición con vida? Y me dijo, nunca. Nunca dejaron de pedir aparición con vida, que es un poco lo que decías vos, que lo siguen buscando. ¿Por qué no hubo una respuesta por parte de la dictadura? ¿No? Ellas decían, bueno, para dejar de pedir eso tiene que haber respuestas a las preguntas cuándo, cómo, por qué, quiénes, dónde. Y la desaparición justamente arrasa con todo eso. Bueno, a ver, ¿quién quiere decir algo? Yo no sé si te lo habrán preguntado antes, pero yo tengo recuerdos por ahí de haber visto testimonios en el juicio
¿no? Como gente que había sido desaparecida y que contaba su experiencia. Y por ahí desaparecidos que contaban que recordaban a una persona en específico que, no sé, que había estado con ellos o que les dejaron algún mensaje. ¿A vos te pasó eso, que tuviste cercanía con alguien más, alguien que te haya dejado marcado, que si yo siempre me acuerdo de él o ella que estuvo conmigo? Si tuviste esa experiencia. Sí, bueno, es una pregunta muy profunda porque efectivamente la desaparición implicó esto, ¿no? Como decían los propios desaparecedores, como decía Videla, los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos, y en realidad el pasar por un campo de concentración es eso, encontrarse con historias de vida distintas. Y bueno, te cuento una en particular, una chica con la que yo compartí la celda, que no sé si ustedes a una persona de 40 años le dicen chica, no, yo les digo chica. Yo tenía 16, ella tenía 40, o sea que para mí fue muy importante. Y yo estaba embarazada de Anita y había una persona en una celda enfrente que lloraba, entonces yo quería subirme para hablar con ella y ayudarla y consolarla, y todo eso estaba prohibido porque si nos escuchaban venían a buscarnos y nos torturaban. Y entonces ella me decía, no puedes subir, trataba de cuidarme. Y después, cuando repartían la comida era muy fea, muy asquerosa, entonces ella estaba muy flaquita y del hambre no podía comer, entonces me daba su comida a mí. Yo le decía comer y ella me decía voy a comer, pero después cuando venía la comida no la comía. Del asco, claro, del asco no... Del hambre me la comía yo. Entonces después cuando me empezaron a dar un huevo a mí, ella me decía que había que comer la cáscara del huevo porque triturarla, porque eso tenía mucho calcio. Entonces yo le daba el huevo que me daban a mí. Y lo cuento esto porque son esas pequeñas, parecen pequeños, entre comillas, actos de resistencia en un lugar donde se perseguía la despersonalización, la pérdida de la identidad, el aislamiento absoluto, es decir, despojar a cada una de esas personas de su condición humana, de ser humanos. Entonces, bueno, sí, me quedó grabado para toda la vida. Bueno, a raíz de esto que vos decís, como que, claro, el objetivo era medio desintegrar y desidentificar a las personas estas que por ahí hacían mini revoluciones o revolucionaban un poco desde su ambiente. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando hablábamos con Cata, que por ahí el vivir en una familia apropiadora, en donde por ahí el tema no se hablaba tanto, llevó a que ella medio se negase a encontrar su nueva identidad, o por miedo o por no saber qué se va a encontrar. Pero me parece que súper valiente su actitud de querer buscar su propia identidad y su verdadera identidad, porque esto, como decía de los próceres, es como que los que nos dan la base para después construir nuestra historia y mejorar y no volver a repetirlo o intentar darlo lo mejor posible. Entonces me parece como que un acto súper valiente, como es el de Cata, también un acto valiente el de nosotros de querer estudiar nuestra historia y querer informarnos y querer hacer lo posible para que siga funcionando y que siga mejor y mejorar y cada vez encontrar mejores cosas para perfeccionar. Entonces, me parece que este taller y esta actividad de los podcasts y todo eso es una actividad súper valiente, no solo de nuestra parte, sino del resto de los entrevistados, para poder contar su historia y que no se vuelva a repetir. ¿Alguien más quiere decir algo de eso o de lo que sea? Sí, siguiendo en línea con lo que habías dicho acerca de los desaparecidos, mucha información después, cuando el proceso termina, cuando la dictadura se va en el 83, mucha información, muchos documentos acerca de los desaparecidos son quemados o eliminados para evitar dejar rastros, entonces, o simplemente no era documentado y se mantenía todo por comunicación, que después era también eliminada, desechada. Entonces no es que solo
te deshumanizaban a vos dentro de ahí, sino que dejabas de existir como persona legalmente en todo el sistema. Entonces, lo que hacían era destruirte y dejarte sin memoria, porque la historia se construye no solo con la memoria, sino con libros. Entonces, si no quedaba libro, ¿cómo es quién te iba a recordar? Excepto un testigo, y a veces ni dejaban eso. Qué interesante esto que decís. ¿Cómo era tu nombre? Mateo. Mateo, porque pensaba en la lucha de las madres y del movimiento de derechos humanos, que precisamente para tratar de borrar de la faz de la tierra al desaparecido, quitarle su nombre y su existencia, en un momento la dictadura quiso poner una ley que era la ley de presunción de fallecimiento, porque fíjense que una persona que tiene existencia legal, si deja de tenerla, eso tiene consecuencias en la vida jurídica, familiar, etcétera. Entonces trataron de poner esa ley de presunción de fallecimiento y los familiares dijeron no vamos a presumir que nuestros seres queridos están muertos, y por eso fueron generando las condiciones para otra figura legal que después se usó en los juicios también, que fue la ausencia por desaparición forzada. Es muy importante lo que decís. Yo quería decir algo ahí por lo que vos decías de las huellas y lo que Luna decía de los próceres, que era que justamente Tati, por ejemplo, o las demás madres y abuelas de Plaza de Mayo, ya están re grandes, o sea, no sé cuánto tiempo les queda. Entonces, más allá de eso, de su lucha personal, la investigación que tenemos que hacer nosotros y la educación que tiene que tener nuestra generación es para que cuando ellos ya no puedan luchar, agarremos y nosotros, por más que no seamos los familiares cercanos, sigamos yendo todos los 24 de marzo a la plaza y empezar a decir, che, queremos seguir sabiendo qué pasó y queremos que se siga recordando, porque cuando ya no estén las personas que estuvieron ahí activamente y lo vivieron en 100, 200 años, se tiene que seguir recordando. Si no, en 100, 200 años va a volver a haber otra dictadura y no va a haber servido de nada todo este proceso que hubo de memoria. Entonces esa memoria, lo que nosotros tenemos que hacer, y que creo que es inclusive para la generación que más difícil va a ser, es mantenerlo eso. Porque somos la generación que va a cortar con la que lo vivió. Y vamos a ser la primera que no lo vivió y lo tiene que seguir manteniendo. Entonces una vez que nosotros tengamos ese poder de poder mantenerlo, ya la que viene simplemente nos va a copiar a nosotros. Pero somos nosotros los que tienen que dar ese paso. Y justamente con este tipo de talleres, gracias a los profes allá, Gaby y Silvio, que fueron los que tomaron la iniciativa en un principio, gracias a eso fue que nosotros podemos empezar a dar este paso. Y bueno, esperamos que también, si hay alguien más que lo escuche acá, lo tome en su colegio o en donde sea y podamos arrancar todos a hacer una masa gigante de memoria. También otra cosa que quería anotar es que este fue el único golpe de Estado en donde se hizo este movimiento de memoria tan masivo y bueno, también fue como el mayor en donde se desapareció esta cantidad de gente. Entonces hay que aprovechar esto que se generó para evitar que vuelva a haber otros, porque hubo como 6 golpes de Estado en la historia argentina y no tienen que haber más, porque porque significa que no tuvimos una democracia estable en toda nuestra historia, estos 200 años. Entonces hay que aprovechar para que la democracia se siga permitiendo, que se siga viendo un libre albedrío y que se pueda seguir diciendo lo que uno piensa sin que seamos perseguidos y asesinados por lo que pensamos. Y en ese sentido, entonces, les pregunto yo a ustedes, en esta investigación que están haciendo de estos 40 años, pues son 40 años, llegamos hasta acá. ¿Cómo ven, cómo piensan ustedes los efectos de esa dictadura en la realidad actual? Por esto también que decías vos, de que hay que seguir sosteniendo la memoria. ¿Cómo lo piensan ustedes? Bueno, yo la verdad es que creo que, por ejemplo, el centro de estudiantes fue una parte muy importante para la historia del colegio y también para la reconstrucción de todo lo que estamos viendo, porque nada, vemos los documentos y vemos todo lo que, por ejemplo, Mechi Johnson fue una alumna, una exalumna, que una vez en la biblioteca, leyendo un libro, encontró que había un exalumno del León 13 que estaba desaparecido, y a raíz de eso se le ocurrió hacer, una baldosa y ponerla en el colegio y todo eso.
Pero eso surgió más que nada por ella y su curiosidad. Y nada, esto, me parece que el centro de estudiantes que estuvo represente en ese sentido fue muy importante para todo esto de la reconstrucción de la memoria. No sé si alguien más. Bueno, yo aprovecho entonces, en base a lo que ustedes están diciendo, que efectivamente, digamos, tienen un gran trabajo, ¿no? Pero, y es cierto que son la generación que conoce a las víctimas, que estuvo, y que después las sucesivas seguramente no van a conocer a las víctimas directas. Pero yo siempre les digo a mis alumnos más grandes que ustedes, porque es de una diplomatura, o sea que son todos universitarios, que en términos de historia de un país es muy cercano todavía lo que pasó. O sea, nosotros todavía estamos viviendo las consecuencias en todos los planos, ¿no? O sea, económico, cultural, social. Y, por ejemplo, esto que ella contaba, ¿no? Que del desaparecido del colegio al que ustedes van y está esa baldosa, es una persona menos que tal vez hubiese sido, no sé, profe, por ejemplo, de la escuela, o otros hubiesen estado en el barrio como parte de la sociedad. Digo, falta una generación entera, faltan 30.000 que todavía tienen efecto, digamos, en la parte social y cultural de nuestro país, y económicamente ni hablar, porque en esa dictadura se sentaron también las bases para la exclusión, ¿no? Para que haya muchos y muchas que no tengan acceso a esto que tienen ustedes, que es fundamental, que es la educación, ¿no? Y que es una de las cosas que tal vez, por lo que ustedes dicen, y yo concuerdo con lo que dicen, más tenemos que defender, porque es lo que nos hace poder defendernos a nosotros mismos, entender nuestra historia y cuidarla y resguardarla. ¿Quién más quiere participar? Aprovechar esta gran ocasión de estar acá en un programa de radio ahora y siempre. Sí, siguiendo la línea de lo que dijiste de la educación, me parece importante, igual me parece que ya lo repetimos bastantes veces, pero esta cosa de que me parece que lo vimos en segundo año con Foucault, pero esta cosa de que cuando uno no tiene información es muy fácil de tener poder sobre uno. Entonces cuando uno está negando algo que pasó en la historia o está alineándolo diciendo que en vez de 30.000 habrán sido 2.000, que ya para mí con que solo sea uno alcanza, pero bueno. Yo creo que uno termina siendo, o sea, termina dejando que pasen varias cosas y después recién cuando ya llega un punto en el que se da cuenta que o sea, termina escalando muy a poco y uno se da cuenta recién cuando ya está arriba del todo. O quizá ni siquiera se da cuenta, o si se da cuenta no le parece tan mal porque a él no le afecta. Y esa falta de educación a veces en esa cosa de no sentir empatía, de, bueno, si no me pasa a mí, ¿para qué no me importa? Entonces me parece que está uno de esta educación no solo en saber lo que pasó, sino también en generar un poco de empatía y en no ignorarlo solamente porque no me pasa a mí o porque no le pasa a un amigo mío, sino en intentar pensar en qué sería si me pasase a mí o si le pudiese pasar a un amigo mío. Es fuertísimo que hayan pasado 40 años y siendo algo tan reciente y que la gente, tipo que mismo los hijos le pueden preguntar a los padres o lo que sea, se haya aceptado culturalmente que en un debate presidencial digan que fueron 7.900 no sé cuánto. O sea, que haya pasado eso tan recientemente y de una manera tan masiva, tan pública, y que nadie haya dicho, che, ¿qué está pasando acá? Que pasaron recién 40, no es que pasaron 300, 400 años y se puede haber olvidado, y que haya pasado así tan desapercibido y que nadie lo haya juzgado como realmente debería ser, que es inclusive con una pena, o sea, porque estás negando un hecho que ocurrió y que hubo un montón de gente que salió perjudicada, un país entero en realidad que salió perjudicado. Entonces también eso, por eso es importante la educación, porque faltó más gente que diga, me parece que esto está mal, justamente.
Sí, la verdad es un desafortunado dicho para un candidato a presidente, pero también muestra lo efectivo que fue, bueno, cómo es la supresión de cómo se suprimió la información por el proceso, o sea, evitó que hasta gente que haya nacido en esa época sepa realmente el número o tenga una idea de la extensión de esa campaña de, bueno, de desaparecer a tanta gente. Y en realidad no solo desaparecer la gente, sino desaparecer una ideología política que iba en contra de ellos. Pero hasta el día, y ahora que hay tanta, como es que que no hay tanta educación, que la historia no es tan presente, ese número se convierte en una cifra, no se vuelve gente. Hay gente que hay personas que lo ven solo como una cifra, porque uno es una tragedia, pero 300.000 ya es un número, no hay indiferencia, no se genera empatía y no se da una conciencia acerca de lo masivo que fue ese evento, de cuánta gente desapareció y a cuánta gente afectó y cómo eso nos afecta ahora actualmente, no solo políticamente, sino en lo social, cómo eso nos marcó a todos. Yo quería seguir con el hilo de lo que están hablando del tema de la educación, que afortunadamente porque tenemos acceso a la información y por el tipo de abarcamiento que siempre tuvo la memoria en nuestro colegio, también más allá de los centros de estudiantes, que me parece que es el esplendor de donde la juventud se puede expresar, ya sea, no sé, en los secundarios, en las facultades, en lo que sea, hay un centro de estudiantes generalmente. Me parece que también el surgimiento de espacios como estos talleres, que surgen también de la iniciativa de los docentes, que son también los que mantienen en gran parte la memoria, es que nosotros tenemos la oportunidad también de acercarnos y conocer un poco más de la historia de nuestro país y seguir manteniendo la memoria viva, repitiendo, ¿no? Desde nuestra generación sin ser contemporáneos, como decía antes. Así que me parece muy importante también la creación de esos talleres o también la propia curiosidad, como fue en el caso de Mechi que contaba recién el Luni, también como esa chispa que surge en cada uno, la curiosidad y no simplemente, bueno, por ahí esto de que a veces te cuesta empatizar, qué sé yo, leyendo un libro te encontrás con algo y empezás a investigar y te terminás copando y terminás haciendo una movida súper grande, puede surgir de uno y en nuestro colegio, no sé, cuando surgió gracias a una persona se terminó armando un armado de baldosas, se comunicaron con las familias, se hizo todo como un evento que después también se pudo difundir, y me parece que cada uno puede desde su lugar aportar un poquito o también ustedes también que nos dan el espacio para poder venir nosotros a contar un poco de esto y también que se dé a conocer que a nosotros nos importa más allá de no ser contemporáneos. Sí, me parece importante a raíz de lo que decís vos, Juli, que también el cómo se aborda este taller, bueno, en especial con este podcast que hicimos, con estas entrevistas, también la diversidad de historias distintas que hay, porque capaz lo que uno más conoce son las abuelas o las madres de Plaza de Mayo, y la verdad que pudimos entrevistar un montón de tipos de personas con distintas historias, y eso también me parece muy importante porque no son solo ellas las que luchan, claramente son muy importantes, pero hay un montón de historias diversas que capaz no se cuentan o no son tan difundidas, visibles. Buenísimo. Yo querría que se pasen el micrófono para decir sus nombres, porque no sabemos el nombre de todos, aunque sea que los que ya hablaron también, que recuerden. Así, bueno, los que nos escuchan pueden saber cuáles son las y los alumnos que están acá. Yo soy André Taboada. Soy Felipe García Pultier. Soy Felicitas Goñi. Yo soy Julieta Mena. Yo soy Juan Manuel Black. Yo soy Federico López Rubio. Yo soy Ciro Gamarra. Bueno, yo soy Luna Pietrafesa. Yo soy Candelaria Palma. Yo soy Azul Tassi. Yo soy Ian Consiglio. Yo soy Mateo Sebane. Yo soy Ana María Cariaga. ¿Y vos quién sos? Yo soy Ana Silvia Fernández y puedo decirlo porque sé quién soy. No sé si ustedes habían escuchado esto, lo usan en Teatro por la Identidad,
una campaña importante que hicieron en Abuelas y que es muy fuerte porque es eso, ¿no? Nosotras, ustedes podemos decir nuestros nombres, que es lo que nos identifica, porque sabemos quiénes somos. Y todavía estamos buscando a muchas y muchos, como a Clara Anaí. Yo les conté que tenemos nuestro estudio de radio, que hoy estamos en el estudio bar, pero nuestro estudio de radio se llama Chicha Mariani, y ella buscaba a su nieta Clara Anaí, se murió sin encontrarla, se la llevaron con vida y todavía no sabe quién es. Igual que ella, hay un montón de chicos y chicas que ya son adultos, que algunos ya incluso son abuelos y que siguen buscando su identidad. Las madres dicen justamente que las desaparecidas, los desaparecidos, nos faltan a todos y todas. Vamos a compartir entonces con ustedes un espacio muy importante de nuestro programa que se llama Nuestros Seres Queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a los abogados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bossi y Tomás Fresneda, detenidos entre la noche del 6 y la madrugada del 8 de julio de 1977. A ellos se agregarían el doctor José Candeloro y su esposa Marta García, secuestrados el 13 de julio en Neuquén y llevados a Mar del Plata. También la compañera de Fresneda, Mercedes Argarañaz, embarazada de 8 meses. María Esther Vázquez de García, su compañero Néstor Enrique García Mantica y José Verde y su compañera. Casi todos permanecen desaparecidos, desaparecidas. Solo sobrevivieron Ricci y Bossi, Marta García, Julio Verde y su esposa. Este episodio es conocido como la Noche de las Corbatas, porque la gran mayoría de los desaparecidos eran abogados laboralistas que defendían a presos políticos y gremiales. Presentes. Y nos vamos, les agradecemos muchísimo que hayan venido, la verdad que fue un programa increíble, totalmente distinto. Y bueno. Antes de irte, un parroquial que me quedó pendiente, la obra Seré, la obra de Lautaro, se repone en el Teatro del Pueblo, el primer teatro independiente de Argentina y América Latina, en la Valle 3633, en el Abasto, los domingos a las 20. Y agradecer, Ana, a las familias de los y las chicas que la verdad los dejaron venir fuera del horario escolar, se repusieron las pilas, a los profes extraordinarios, y bueno, y a todos y todas ustedes. Bueno, entonces muchas gracias a ellos y ellas por su curiosidad. Sigamos siendo curiosos y curiosas y nos vamos con qué, Anita, de la mafia jinglera, ¿no? Sí, que me encanta. ¿Ustedes siguen los jingles estos que son lo más o no? Sí. Bueno, este es uno que a mí me emociona, algunos me hacen reír, me emociona profundamente. Hace poquito perdimos a Norita Cortiñas, la madrina de este programa, de Ahora y Siempre.
Y bueno, nos vamos con esta canción. Me dicen que todos los derechos del audio pertenecen a Fabiana Cantilo, que no ha participado de este cover. La letra es de Mariú Serrano y Mailén Eliges. Y la voz de Mariú Serrano. Nora es para siempre. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau. Una madre se nos fue, heroína de a pie, siempre contra el poder, la madre del amor. Ni olvido ni perdón, falta una generación. Un ejemplo siempre fue la madre del amor. La verdad tuvo que reclamar en una plaza fría. Libertad y justicia pidió para nunca olvidar. Firme hasta el final, hasta en silla y bastón estaba su sonrisa. Desde Castelar, partido de Morón, presente en cada causa su pañuelo y su voz. Nora es para siempre, Nora es para siempre. A pesar del dolor, ella no se rindió, porque Nora es para siempre. Nora es para siempre, Nora es para siempre. A pesar del dolor, ella no se rindió, porque Nora es para siempre. Y los quiero abrazar y desear suerte para todos los argentinos y argentinas, de bien o casta, no sé qué somos. Yo no sé todavía qué categoría estoy. Soy la madre de Plaza de Mayo, niña fundadora. Nora, el país te va a extrañar. Nora, el país te va a extrañar. Te va a extrañar. Te abrazará. Te abrazará. Maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Mi gran padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. Presente. Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. En Caput. En Caput. Amor a Radio Caput. Esas cosas.
radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput.